Buenas noches a todos. Esta es nuestra última sesión. Entonces, en la sesión pasada vimos un ejemplo de cómo a través de funciones bastante sencillas es posible crear patrones geométricos visuales en Python, como fue los diagramas de Voronoi. En esta sesión, eso va a servir muchísimo, sobre todo la parte de cómo construir los vértices, las coordenadas y todo eso. Les va a servir muchísimo en la parte como para entender sobre todo ciertos procesos, ¿no? De cómo construir y cómo manejar los objetos geométricos en el plano y en 3D. Entonces vamos a cerrar nuestro curso con el tema de scripting en Blender. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok. Entonces, cuando abrimos Blender, así nos aparece, ¿no? Por default. Blender tiene lo que se conoce como API, o una API es una interfase que nos permite comunicarnos con el programa a través de un lenguaje de programación. Y el lenguaje con el cual trabaja Blender es Python, precisamente. Si algunos ya se interesan más en Blender, por ejemplo, todos lo que se conocen como add-ons o plugins aquí, por ejemplo, todos estos, ¿no? Que son como extensiones de uso de Blender. Por ejemplo, déjenme ver si yo tengo una más. A ver. Por ejemplo, esta que es Tissue, ¿no? Esta, por ejemplo, todas las extensiones están escritas, por ejemplo, en Python, ¿no? Entonces, si a ustedes les llega a interesar toda esta situación, por ejemplo, nada más así como ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, Tissue lo que hace es generar a partir de dos objetos una teselación, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Entonces, a partir de lo que hizo fue que sustituyó, digamos, esta figura en cada uno de los vértices de esta figura y aparte no solo la sustituyó, sino que la acomodó, ¿no? Entonces, esta función o esta funcionalidad o este plugin o este add-on está escrito justamente en Python, perdón, ¿no? Entonces, en dado caso, ustedes podrían aprender a hacer esos y a hacer sus propios add-ons. Entonces, es bastante útil aprender esta parte del script en Python. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí, o sea, estas son las secciones de las ventanas, ¿no? De Blender, o sea, las pueden poner como quieran, o sea, pueden jalarla. Si se van a cualquiera de las esquinas, les aparece esta como crucecita, y si la jalan, les aparece una ventana más. Entonces pueden tener distintas ventanas simultáneas. Esta es la manera en la que yo lo hago, pero bueno, pueden ponerlas, acomodarlas como ustedes quieran, ¿no? Siempre recuerden que cada uno de estos espacios es una ventana, entonces, como ustedes quieran. Vamos a necesitar básicamente dos ventanas, además del general layout. Entonces, voy a hacer más grande esto. Lo primero que hay que hacer es básicamente irme aquí a la parte de la visualización. Y entonces, como ven, tenemos 4 grandes familias, ¿no? General, animación, scripting y data. Me voy a la familia de scripting y primero yo así les como la acomodo, repito, ustedes acomódenla como ustedes mejor quieran. Esta es mi consola, es muy parecida, por ejemplo, a la consola que teníamos en Spider de este lado, solamente que yo la pongo aquí. Y de nuevo me vuelvo a ir en esta área, de nuevo al scripting y editor de texto. Entonces aquí tengo mi espacio para escribir mi código y aquí tengo mi consola. Repito, esta es muy similar a la consola de Spider, entonces aquí puedo correr líneas de código individuales. Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿no? Si yo escribo, ¿no? Entonces aquí son líneas de código individuales
y acá es, bueno, ya el código per se, ¿no? El script. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, en teoría les debería aparecer así. Yo creo que tenía ahí unas cosas antes. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic en nuevo, ¿no? Y aquí le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a ponerle que este se llame cubos. Ahí ya se guarda como cubos. Y aquí voy a empezar a escribir mi código. La primer librería esencial que tengo que mandar llamar aquí se llama BPY, que es básicamente una abreviación de Blender Python. ¿Ok? Entonces, con esta librería yo voy a poder controlar o ejecutar de manera automática desde aquí, desde el script, acciones que son nativas de Blender. Por ejemplo, vean, si yo agrego un cubo, ¿no? El hecho de agregar el cubo, ok, permítame tantito, esta tantito la voy a cambiar y de nuevo también en scripting le voy a dar en info, ¿no? Entonces, déjenme borrar nada más para que vean esta parte. Ok. Permítame tantito. La tengo perdida, no sé por qué está perdida, la estoy tratando de bajar. Aquí me aparecen todas las, digamos, la sintaxis o ¿cómo decirlo? La acción, pero traducida a código, a instrucción en script, ¿no? Entonces, aquí está. Sí, es que estaba como rara. Estaba mal acomodada o algo así. Bueno, por alguna razón me está marcando este error. Debe ser por algo que tengo. Hay un hacking que hice para agregar otra librería, seguramente es eso. Pero bueno, no importa. Como pueden ver, hagan caso omiso de esta parte, ¿no? Eh, entonces, como pueden ver, la acción de agregar un cubo, o sea, es básicamente esta, ¿no? O sea, esta es la instrucción en código con la cual yo agrego un cubo, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a mi consola, voy a borrar este tantito. Si yo me voy a mi consola y si yo hago esa instrucción, exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, como pueden ver, esta instrucción consta, es básicamente mandar llamar la librería BPY, ¿no? Dentro de la librería hay una método o sí, un método que se llama OPS, ¿no? Y luego dentro de OPS hay un método que se llama Mesh, que si se dan cuenta es básicamente esto, o sea, Mesh, aquí está. Y luego hay otro que se llama Primitive Cube Add, ¿no? Entonces, es este. Entonces, y así va a ser para cada cosa. O sea, si yo quisiera agregar, por ejemplo, un cilindro, ¿ok? Vean que ahorita he hecho dos acciones. Agregué el cilindro y lo moví. Entonces, esa información yo la puedo revisar en mi info, eh, ¿no? Digo, tengo toda esta situación del error, pero déjenme borrarlo. Seguramente solo a mí me va a aparecer esto, a ustedes no creo que les aparezca. Este, y nada más déjenme tratar de encontrar entonces la instrucción. Ay, por aquí estaba. Aquí está. Entonces vean,
La instrucción para agregar un cilindro, pues es esta, que es es casi idéntica a la de agregar un cubo, solamente que después de primitivo, en vez de cubo, es cilindro. Ahorita vemos los parámetros, pero solamente quiero que vean la parte de cuando se mueve. Esto es una locura. Que me estén apareciendo esos errores es una locura. Bueno, ahí es agregar el cilindro y por acá abajo deberá estar el que lo mueve. Bueno, más fácil. Vamos a borrar todo y lo vamos a mover. Entonces lo voy a mover, por ejemplo, así, justamente nada más, ese cachito, solamente eso de moverlo. Eh, entonces, vean esa instrucción de moverlo. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a regresar. Repito, es casi improbable que a ustedes les pase esto. A ustedes les van a aparecer las instrucciones así. Eh, entonces vean, aquí tenemos tres acciones. Agregar un cubo, agregar un cilindro y mover, la instrucción de mover, ¿no? Este, ah, aquí hay una cosa. Bueno, entonces vamos a ver antes de eso, vamos a ver los parámetros, ¿no? Entonces vean que tengo, para agregar un cubo, tengo varios parámetros. Muchos de ellos se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden hacer como caso omiso un poco. Si me regreso a la consola, por ejemplo, si yo, en teoría, ok, vean, este es la instrucción de agregar un cubo, pero sin entrar al modo de edición. Esto tiene una razón de ser de Blender, pero, o sea, porque en realidad deberíamos trabajar todo en el modo edición, por cuestiones como de, de trabajar mejor con las geometrías, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mucho que ver. Entonces, lo único que me está diciendo es no entres al modo de edición, eh, posiciona este primitivo que vas a agregar respecto al mundo, que es esta escena, ¿no? Agrégalo en el origen, en el 0, 0, 0, ahí está, y eh, con una escala de 1, ¿no? Entonces, obviamente, si yo cambio algunos parámetros de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo me voy acá y yo le digo, por ejemplo, o sea, si yo le borro toda esta parte, ¿no? O sea, vamos a obviar la parte de que no entran al modo de edición. Si le digo más bien, no quiero que lo pongas en el origen, sino más bien en el 10, 0,10 y que tenga, por ejemplo, que en el eje X sea de 2, ¿no? Entonces, bueno, pues vean, ya justamente me dibuja ya no es un cubo, obviamente, porque en el eje X yo le dije que midiera 2 de escala, entonces como pueden ver en el eje X es el doble, ¿no? Luego le dije que lo posicionara justamente, de hecho la vista correcta sería así, que lo posicionara 10 unidades a la derecha, este, que en el eje Y se quedara tal cual, o sea, en el eje Y no lo moviera, y en el eje Z lo ubicara 10 unidades hacia arriba, ¿no? Y entonces también que lo extendiera 2 unidades. Entonces, esto es una manera les recomiendo que se tomen un tiempo para, primeramente, como para investigar estas instrucciones como lo acabamos de ver en el info. Por ejemplo, agreguen distintas cosas, agreguen la icoesfera, o sea, hagan como instrucciones básicas dentro de Blender, vean cuál es la traducción al script en Python y hagan digamos, hagan esa misma instrucción, pero desde el código, ¿no? Es un ejercicio súper simple, pero
les ayuda como a familiarizarse con la lógica de escribirlo así, ¿no? Entonces, vean, incluso si yo ahora hago esto, lo voy a cambiar desde aquí, ¿no? Más bien quiero un cilindro de radio 5, ¿no? De un depth 1, o sea, depth es como bueno, no es como es la altura, digamos, del cilindro, ¿no? Y que esté ubicado en el 0, menos 5,0, ¿no? O sea, entonces vamos a copiar esto, y que bueno, tengo una escala de 1, está bien eso. Vamos a copiar eso y ahí está. Entonces vean, justamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces todas estas instrucciones, incluso si yo agrego modificadores, si yo agrego materiales, si yo, cada cosa que yo, o sea, piénsenlo como que cada acción que yo haga en, aquí en Blender, en realidad, esa acción, el hecho de yo hacerlo con el mouse, ¿no? Es lo que se conoce como el front-end, o sea, es la interfase de usuario, pero dentro del programa lo que está sucediendo son todas estas series de instrucciones. Entonces, del hecho simple de seleccionar, ahí hay o sea, incluso vean, déjenme ponerlo aquí. Uh, o sea, simplemente ahorita esto es lo que se conoce como contexto, contexto de escena. Entonces, ahorita, digamos que todas las instrucciones que yo le escriba tienen que ver con el hecho de que todo está deseleccionado y solamente está seleccionado este objeto. Son dos cosas, son dos pasos, digamos, deseleccionar todo y seleccionar este. Ahora, cuando yo selecciono este, no es nada más, o sea, yo en la interfaz de usuario le doy clic y veo que se le selecciona este, pero en realidad lo que tengo que hacer para llegar a esto, tengo que deseleccionar este, y luego el contexto de escena cambia y ahora bueno, perdón, eso es lo que falta, decirles, esto es lo que se conoce como el objeto activo. Este ahorita es el objeto activo porque es el objeto que está seleccionado. Entonces, deselecciono el objeto activo, que es este ahorita, y selecciono ahora el objeto activo. Y como pueden ver, en el momento en que lo selecciono, aparece... con esto. No, bueno, a mí ni siquiera me aparece. Bueno, me debería aparecer una operación que es justamente seleccionar, ¿no? No, no sé por qué no me aparece a mí, pero, o sea, vean. Mm, tengo que revisar esto, pero bueno. Eh, ok, pero bueno, esa es la idea, es que entiendan algo bien fundamental en este proceso, objeto activo. Entonces, ahorita este es el objeto activo, entonces, luego ahorita se deselecciona este objeto activo y ahora selecciono este y este es ahora el objeto activo, ¿no? Eh, entonces, eso es bien importante. Repito, esto es nada más de estar ahí. Mi recomendación es que se pasen un buen rato jugando con todas las instrucciones, o sea, como ejercicio pueden, eh, por ejemplo, hacer todas las instrucciones, por ejemplo, del mesh, sacar el plano, el cubo, el círculo, con todo con el script. Y luego, bueno, vean, por ejemplo, vayan creando una escena, ¿no? Una escena muy sencilla, no sé, supongamos, déjenme seleccionar esto, borrar. O sea, como simple ejercicio que pueden hacer es, no sé, crean una escena súper simple. Vean, aquí hay una acción, agregar el plano, luego escala, es otra acción. Llevo dos acciones y luego agrego un nuevo objeto
una esfera, otra acción. Luego a esa esfera le agrego un subdivision surface, ahí hay otra acción, todo eso lo van revisando en el info, ¿no? Y luego agrego, por ejemplo, un cilindro, ahí está otra, lo muevo, ahí está otra, y así, ¿no? Y entonces, ya que revisé todas las acciones que, incluso, por ejemplo, a este le agrego subdivision surface y, por ejemplo, no sé, un remesh, ahí está, ¿no? Y le cambio el parámetro, ahí está, y entonces todo eso lo recopilo toda esa información del info y lo hago en script en Python. O sea, lo puedo ir copiando, por ejemplo, en una nota de Atom y bueno, lo voy copiando y lo voy haciendo. Y la idea estaría bien, digo, para ustedes que pues corrieran todo eso como un script de Python para que les generara la escena automáticamente.